Vamos a terminar la lectura del Evangelio de Jesucristo según Lucas, leyendo los capítulos 23 y 24. Dice así el capítulo 23. Luego todos los de la Junta Suprema se pusieron de pie y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Cuando llegaron comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: Señor gobernador, encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que es el Mesías, es decir, se cree rey. Pilato le preguntó a Jesús: ¿de verdad es el rey de los judíos? Y Jesús respondió: tú lo dices. Entonces Pilato les dijo a los sacerdotes principales y a la gente que así se había reunido: no hay ninguna razón para condenar a este hombre. Pero los acusadores insistieron: con sus enseñanzas está alborotando al pueblo, lo ha hecho con toda la región de Judea, comenzó con la región de Galilea y ahora ha llegado hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, le preguntó a Jesús si era de Galilea. Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús ante Herodes para que en ese momento estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús se puso muy contento porque hacía tiempo que quería conocerlo. Había oído hablar mucho de él y lo esperaba ver hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban ahí y lo acusaban con insistencia. Herodes y los soldados insultaron a Jesús, y para burlarse de él lo vistieron como si fuera un rey, luego lo enviaron a Pilato. Herodes y Pilato, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Pilato reunió entonces a los sacerdotes principales y al pueblo y a los líderes y les dijo: ustedes trajeron a este hombre y lo acusan de alborotar al pueblo contra Roma, pero yo he hecho muchas preguntas delante de ustedes y no creo que sea culpable. Tampoco Herodes cree que él sea culpable y por eso lo envió de vuelta. Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. Pero toda la gente que estaba ahí gritó: ordena que maten a Jesús, deja libre a Barrabás. Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús, por eso habló otra vez con todos los que estaban ahí, pero ellos gritaron: que lo claven en una cruz, que lo claven en una cruz. Pilato habló con ellos por tercera vez y les dijo: ¿por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Por lo que sé, este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Ordenaré que lo azoten y luego lo dejaré en libertad. Pero ellos siguieron gritando con más fuerza, pidiendo que mataran a Jesús. Al fin, Pilato les hizo caso. Ordenó que mataran a Jesús como ellos querían y dejó libre a Barrabás, el rebelde y asesino. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Cirene y en este momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús, entre ellas había muchas mujeres que ahí gritaban y lloraban de tristeza por él, y Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará el momento en que la gente dirá: dichosas las mujeres que no pueden tener hijos, dichosas las que nunca fueron madres, ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate. Porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen algo lo malo? También llevaron a 2 malvados para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz y también clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Él salvó a otros, y si de verdad es el Mesías, que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él, le ofrecieron vinagre para que lo bebiera y le dijeron: si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba: no eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió: ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos hecho
hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en obscuridad hasta las 3 de la tarde, la cortina del templo se partió en dos de arriba a abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo, en verdad este era un hombre bueno. Al ver todo esto, la gente que estaba ahí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia mirando lo que pasaba. Había un hombre llamado José que era del pueblo de Arimatea, en la región de Judea. Ese hombre era bueno y honesto y deseaba que Dios comenzara ya a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema, pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo, lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha en una roca. En esa tumba nunca antes había sido usada. En ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado que estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José a la tumba y vieron cómo colocaba el cuerpo de Jesús. Luego regresaron a su casa y prepararon perfumes para ponérselos al cuerpo de Jesús, pero tuvieron que descansar el día sábado tal y como lo ordena la ley de Moisés. Lucas capítulo 24. El domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que había preparado. Cuando llegaron vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron estas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles, los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero ellos no les creyeron, sino que pensaron que ellas se habían vuelto locas. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar miró hacia adentro, pero solo vio las telas que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa asombrado por lo que había pasado. Ese mismo día, dos de sus seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron y Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando en el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿y qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que ha pasado es que Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales de nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran. Clavándolo en una cruz, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes que no pueden entender, ¿por qué son tan lentos para creer todo lo que les enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo de la Biblia, dice acerca de él, y empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a casa con ellos y cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan y dio gracias,
lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 12 dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con otros miembros del grupo. Los que estaban ahí les dijeron, Jesús resucitó, se apareció a Pedro. Los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió del pan. Todavía estaban los 2 contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todo y los saludó. Reciban la paz de Dios. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma, pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies, pero ellos entre asustados y contentos no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo que comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. Después les dijo, recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que la Biblia dice acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén todo lo que han visto. Ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder de Dios que Dios les enviará. Jesús fue con sus discípulos hasta Betania. Ahí levantó sus manos y los bendijo, y en ese mismo instante fue llevado al cielo, mientras ellos lo adoraban. Después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén, y todos los días iban al templo para adorar a Dios. Y terminamos la lectura de este evangelio, del tercer libro del Nuevo Testamento. Dios los bendiga.